Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, espero que estén descansados, espero que ya hayan comido, espero que estén bien. Primero que nada quisiera disculparme con ustedes por la primera sesión que tuvimos. Yo sinceramente pues soy un poquito nómada, ¿saben? Soy un poquito ermitaño, un poquito viejo. Entonces, apenas estoy encontrando la manera de grabar las clases. Entonces, les pido muchas disculpas porque sí supe, me enteré, vi que la primera sesión tuvo un problema de audio bastante horrible, sinceramente. No hay ningún problema, se va a volver a grabar. Entonces, en cualquier momento yo creo que ustedes van a poder ver la sesión renovada, ¿no? La 2.0. En este caso, bueno, ya compré un mejor micrófono. No sé si se dieron cuenta en la clase de matemáticas de la semana pasada, pero tenía un micrófono que había comprado, pero no me sirvió. Entonces ya compré otro. Espero que con este me escuche un poquito mejor. Siento yo que me escucho un poquito mejor, porque de hecho yo mismo me estoy escuchando y es muy raro escucharme a mí mismo. Entonces, bueno, antes que nada quería ofrecerles esa disculpa. Espero que no haya ningún problema, no haya ningún inconveniente. De todas maneras, se va a volver a grabar la clase por si algún día ustedes tienen el tiempo para poder verla. Por lo tanto, el día de hoy, bueno, vamos a ver la sesión número 2, ¿no? Aquí me tomé la molestia de ponerme a Abraham Arriola Pérez, la verdad se me olvidó el maestro, pero bueno. Esta es la sesión número 2 y sí, efectivamente, se trata de ecosistemas. Entonces, al igual que la semana pasada, vamos a estar viendo conceptos, características, tipos, vamos a estar argumentando cosas bonitas, feas, precisas en ciencia, para que ustedes se lleven un criterio y puedan aprender un poquito tal vez de lo que yo pueda enseñarles, ¿vale? Entonces en este caso vamos a ver, como les decía, la sesión número 2 se trata de ecosistemas. Y primero que nada vamos a definirlo, ¿no? Entonces aquí nos dice en la bella presentación, que no está hecha en Canva, por cierto, que nos dice un ecosistema se refiere a un sistema natural formado por una comunidad de seres vivos, es decir, organismos, que interactúan entre sí y con su entorno no viviente, factores abióticos. Estas palabras de factores abióticos, vamos a verlas más adelante, no hay ningún problema, de manera interdependiente. Estas interacciones bióticas y ambióticas son fundamentales para el funcionamiento y el equilibrio de un ecosistema en su conjunto. Vale, entonces bueno, en pocas palabras, pues se refiere a que un ecosistema, pues es un sistema, ya lo vimos la semana pasada, es un sistema natural formado por una comunidad de seres vivos, aquí lo dice muy bien, por organismos, ¿no? Los ecosistemas, bueno, ustedes ya saben, varía de tamaño y de complejidad, ¿no? Hay diferentes tipos de ecosistema. Van desde los microecosistemas, como por ejemplo los charcos de agua, no sé. Ustedes, por ejemplo, que ahorita hay épocas de lluvia, los charcos de agua son microecosistemas porque en un microecosistema también hay seres vivos, obviamente mucho más pequeños, pero también es un microecosistema, ¿no? Hasta, pues, obviamente, macroecosistemas que ya serían como, por ejemplo, los bosques, los desiertos, los océanos, las praderas, ¿no? Obviamente, pues, cada uno de estos ecosistemas tiene sus propias características únicas, obviamente en términos de biodiversidad, ¿no? Ya lo habíamos trabajado la semana pasada, es decir, como la estructura de cada ecosistema, la comunidad y los ciclos bioquímicos. No sé si se acuerdan de esta palabra que la vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, también quiero que quede claro que pues obviamente los ecosistemas pues desempeñan un papel bien fundamental en la regulación de los ciclos vitales, ¿no? También lo trabajamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad, la importancia de los ecosistemas? Entonces, en este caso, pues obviamente los ecosistemas tienen un papel, pero importantísimo, ¿no? Porque gracias a ellos se puede conservar la biodiversidad, ¿no? La producción de recursos naturales como alimentos, agua, la prestación de servicios ambientales bien esenciales, como por ejemplo la purificación del aire y del agua, ¿no? Que también ya lo trabajamos un poquito la semana pasada, ¿no? Entonces, pues eso es un ecosistema, ¿no? Pues en resumen, un ecosistema pues es una red, ¿no? Una red compleja de interacciones, ¿no? Entre seres vivos, entre su entorno físico, pues obviamente en donde hay componentes, y lo vamos a trabajar, bioquímicos, perdón, bióticos y abióticos, ¿no? Obviamente pues influye en todo el ecosistema y en en la estructura del ecosistema, ¿no? Entonces, ¿por qué no de una vez vamos a empezar? ¿Cuáles son las características de un ecosistema? Bien, las características de un ecosistema son bastantes, debo decir que sí son varias, pero yo quise fijarme solamente en cuatro, iba a decir. De hecho sí son cuatro, pero aquí no sé por qué dice uno, dos, tres, cinco. Vale, son cuatro. En este caso de la interdependencia, ciclos de la materia y energía, adaptaciones y flujos de energía,
¿Vale? Vamos a centrarnos en cada una de estas, vamos a hablar un poquito de todas estas para que nos dé tiempo de ver todo el tema. En este caso, interdependencia se refiere, pues obviamente a todos los componentes bióticos, ¿no? En pocas palabras, lo vamos a definir ahorita más a detalle, pero los componentes bióticos, pues son los organismos vivos, ¿no? Y los factores abióticos son los factores que no están vivos. Ahorita vamos a dar ejemplos y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Eso es la interdependencia, ¿no? Pues los componentes vivos, los componentes no vivos de un ecosistema que están interconectados y dependen unos del otro para sobrevivir. Eso también lo vimos la semana pasada. Pero bueno, entonces, eso es el primer tema, la primera característica. La segunda característica nos dice ciclos de la materia y energía. ¿A qué se refiere con ciclos de la materia y energía? Bueno, los ecosistemas participan obviamente en ciclos de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, ¿no? Y obviamente también hay flujos de energía, ¿no? Por ejemplo, a través de una cadena alimentaria, ¿no? El más común conocido como la fotosíntesis, ¿no? A esto se refiere con flujos de energía y con ciclos de nutrientes, ¿no? Obviamente ambos son esenciales para mantener la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente? Adaptaciones, ¿no? ¿A qué se refiere con las adaptaciones? Ese término lo vimos muchísimo, ¿no? Los organismos dentro de un ecosistema están adaptados a las condiciones específicas de ese entorno, ¿no? Estas adaptaciones pueden obviamente incluir físicas, ya lo habíamos trabajado, comportamientos, relaciones específicas. Obviamente estas adaptaciones les permiten sobrevivir y reproducirse en un hábitat, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la siguiente parte, no? Flujos de energía. Bien, a esta parte obviamente quiero que se entienda que la energía fluye a través de los ecosistemas. ¿Desde dónde? Desde el sol. Obviamente es un proceso, es un flujo de energía que va del sol, los rayos ultravioleta que perforan la capa de la Tierra, ¿no? Es un flujo de energía, ¿no? Entonces, pues eso es, ¿no? Obviamente, ¿quién las capta? Las plantas, ¿no? ¿A través de qué? De la fotosíntesis, ¿no? Obviamente después esta energía luego se transfiere a través de, bueno, una cadena alimentaria, ¿no? Cuando los consumidores, que somos nosotros, se alimentan de otros organismos, ¿no? Esa parte también la trabajamos, ¿vale? Entonces, estas son las principales características de un ecosistema, que son interdependientes, es decir, que los organismos vivos y no vivos viven dependiendo de cada uno, tienen ciclos, ¿no? Ciclos de nutrientes y ciclos ¿de qué había dicho? Y flujos de energía, ¿vale? Y obviamente las adaptaciones, es decir, todos los seres vivos que habitan en un ecosistema están adaptados a condiciones específicas de ese entorno, ¿no? Entonces, esas son las características principales. Ahora, tipos de ecosistemas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ecosistema? Aquí nos dice, existen diversos tipos de ecosistemas en todo el mundo, cada uno con características únicas en determinado clima, geografía, flora, fauna y patrones de interacción. ¿A qué se refiere con esto? Bien, muy sencillo. Los ecosistemas, obviamente, pueden ser pequeños o muy grandes, ya lo trabajamos, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene ciertas características que lo hacen único, ¿no? En este caso, ¿qué elementos, qué tipos o, bueno, qué características podría hacer que un ecosistema sea único? Bueno, el clima, ¿no? La geografía, la flora, la fauna, ¿no? Cuando dice patrones de interacción se refiere a precisamente las adaptaciones que han tenido estos seres vivos a lo largo de los años en ese mismo entorno. Entonces, a eso se refiere. Todos los ecosistemas son únicos, ¿no? Y bueno, aquí tengo 3 ejemplos: los bosques, las praderas y los desiertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los bosques nos dice, los bosques pueden ser boreales, es decir, en el que haya bastante vegetación, ¿no? Templados o tropicales, estos ecosistemas están dominados por árboles y contienen una gran diversidad de especies, plantas y animales, ¿vale? A diferencia tal vez de los desiertos, ¿no? Que ustedes saben que un bosque y un desierto es muy diferente, ¿no? Por el tipo de clima. Entonces nos dice aquí, los desiertos son ecosistemas áridos, ¿no? Con precipitaciones muy limitadas. ¿A qué se refiere con precipitación muy limitada? Que no hay mucha lluvia, ¿vale? Entonces, tienen adaptaciones únicas de plantas, animales para sobrevivir en condiciones de sequía extrema. Es decir, en un desierto, cuando hay mucho, ¿no? Es, por ejemplo, cuando alguna persona nos dice, yo nunca me enfermo, pero cuando me enfermo, me muero. A eso se refiere también un poquito a la parte de sequías extremas. No llueve, pero cuando llueve, son sequías, ¿vale? Ahora, componentes, ahora sí, bióticos y ambióticos, ¿vale? Esto no es una parte, es una parte muy importante porque obviamente se divide también en ciertas cosas, en ciertas características.
Entonces, voy a detenerme un poquito, ¿no? Voy a regresarme un poquito tal vez, porque me faltó, por ejemplo, ecosistemas dulces, ¿no? Ecosistemas acuáticos, ¿no? La tundra, la selva, ¿no? Los ecosistemas urbanos. ¿Y por qué me estoy regresando? Porque cuando yo hablo ahorita de los componentes abióticos y bióticos, me refiero a ciertas características que tienen los ecosistemas desde hace muchísimos años, ¿vale? Pero quiero que quede claro cuáles podrían ser los ecosistemas en el que existan estos componentes, ¿no? Entonces ya vimos lo de los bosques, las selvas, por ejemplo, el ecosistema marino. El ecosistema marino es bastante amplio porque se puede hablar de tal vez ecosistemas que son costeros, ¿no? Ecosistemas marinos que tal vez puedan ser océanos abiertos, ¿no? Arrecifes, ¿no? Entonces cada uno de esos ecosistemas tiene precisamente una flora, una fauna y tiene una adaptación, ¿no? Entonces, y todos tienen un proceso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la tundra, no sé si ustedes saben, pero la tundra es un ecosistema frío, es un ecosistema seco, ¿no? Los suelos siempre están congelados, ¿no? Entonces, la mayor parte del año siempre hay hielo en la mayor parte del año, ¿no? Precisamente como la mayoría o la mayor parte del año está congelado, obviamente hay pocas plantas y obviamente hay animales, ¿no? Pero son animales que pueden sobrevivir en estas condiciones muy extremas, ¿no? Obviamente los animales y las plantas sí son parecidos, comparten ciertas características como seres vivos, pero no tantas como para que tal vez una planta pueda sobrevivir en eso, porque a diferencia tal vez de los animales, las plantas abstraen, ¿no? Absorben sus nutrientes del suelo. Los animales no tanto así, ¿vale? Entonces, esos son los ecosistemas, ¿no? Otro ecosistema que tal vez se me ocurre son, son las cuevas, ¿no? ¿Por qué cuevas? ¿Por qué un ecosistema sería una cueva? Bueno, las cuevas, aunque ustedes no lo crean, pues se encuentran abajo de la tierra, ¿no? Y obviamente, como se encuentran abajo de la tierra, pues contienen como ciertas comunidades de organismos adaptados a la oscuridad y adaptados pues a condiciones subterráneas. Lo mismo pasa tal vez con océanos con aguas muy profundas, ¿no? Últimamente en estas fechas se ha estado hablando mucho o pasó en las noticias de un submarino que intentó viajar a los restos del Titanic, ¿no? Entonces intentó bajar muchísima profundidad, obviamente la presión es más grande, es decir, el agua pesa, obviamente ustedes ya lo saben, lo vamos a trabajar, el agua tiene una densidad, el agua pesa, por lo tanto, entre más bajas, más presión hay en el agua, es decir, más te aprieta. Por lo tanto, no sé, este submarino lamentablemente no estaba construido adecuadamente para sobrevivir a esas presiones, pues implosionó, ¿no? Es decir, todo el oxígeno que había dentro de él se disipó. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el ecosistema de aguas profundas también es un ecosistema. ¿Por qué? Porque dicen por ahí que el ser humano no conoce ni el 50% de toda la vida marítima. Es decir, no conocemos la totalidad de especies que habitan en aguas profundas. Pero dentro de ese ecosistema también hay flora y también hay fauna. También hay procesos que tienen que ver con los nutrientes, obviamente pues un poquito más diferentes porque a esas profundidades el sol no puede llegar, ¿no? Pero obviamente también es un tipo de ecosistema, ¿no? La semana pasada le estaba hablando un poquito del ecosistema de African Safari y un ecosistema que aquí en Puebla es muy común que se llama el aviario, que está en el parque ecológico, porque también son ecosistemas, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Pero son ecosistemas en los que interviene la mano humana, es decir, ecosistemas que son parte de un mismo ecosistema. En este caso, eh, el estado de Puebla tal vez sí es un ecosistema con flora, con fauna muy limitada, pero sí existe. Entonces, el que el aviario esté dentro del estado de Puebla, entonces es un ecosistema que está dentro de otro ecosistema, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con ecosistemas, ¿no? Ahora sí. Entonces ya vimos un poquito las características de los ecosistemas, ¿no? La interdependencia, que todos los seres vivos viven a través, o no viven a través, pero dependen mucho de sí mismos y de todos los seres que no están vivos. Ahorita vamos a trabajar con eso. Los ciclos de materia y de energía, que también ya vimos más o menos qué es, los vamos a trabajar cuando veamos ciclos de energía, en el que hagamos este proceso de ebullición, este proceso de evaporación, de la lluvia, ¿no? Entonces, adaptaciones, ya lo vimos, ya lo hemos trabajado, todos los seres vivos se adaptan al lugar en el que habitan. Y los flujos de energía que también los vamos a trabajar.
Tipos de ecosistema también ya los vimos, ¿no? Ciertas características que hacen que un ecosistema sea único. El clima, la geografía, la flora, la fauna, ¿no? Ahora, los componentes bióticos y componentes abióticos, ¿vale? ¿Qué nos dice aquí? Los ecosistemas están compuestos por dos categorías principales de componentes, los componentes bióticos y los componentes abióticos. Estos componentes interactúan entre sí para formar sistemas naturales interconectados, que era lo que yo les decía, ¿no? Interdependencia, ¿no? Vámonos primero con los componentes bióticos. Aquí la primera parte nos dice que son productores, ¿no? Pero ¿qué es en sí un componente biótico? Bueno, los componentes bióticos son todos los organismos vivos que forman parte de un ecosistema. Organismos vivos. Esto incluye obviamente pues una amplia variedad de especies, ¿no? Como por ejemplo las plantas, animales, hongos, bacterias y pues otros microorganismos, ¿no? Entonces los componentes bióticos interactúan entre sí en formas muy diversas, ¿no? Y entre ellos mismos desempeñan roles bien específicos en la cadena alimentaria y en los ciclos bioquímicos. ¿Cuáles son estos ciclos? ¿Cuáles son estas interacciones? Bueno, están ahí en la proyección. Productores, consumidores y descomponedores, ¿no? Esa me hizo reír mucho cuando la leí, ¿no? Entonces nos dice así, ¿no? Primero los productores, ¿no? Son organismos autótrofos, como plantas y algunas bacterias que pueden producir su propio alimento. ¿A través de qué? De la fotosíntesis. Si ven, todo tiene una relación, ¿no? Obviamente la fotosíntesis es un proceso de energía que da al ecosistema herramientas para poder subsistir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí tiene que ver como la interdependencia. Uno depende de otro, ¿no? Consumidores son los organismos heterótrofos que obtienen su alimento al consumir a otros organismos. Los consumidores se dividen en diferentes niveles, como herbívoros, ahí está, que comen plantas, los carnívoros, ¿no? Que pues, obviamente comen carne, los omnívoros que comen tanto plantas como carne, ¿no? Entonces, nosotros entramos en esta parte. Nosotros somos consumidores, somos componentes. El ser humano es un componente biótico que es consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos organismos heterótrofos que obtenemos nuestro propio alimento al consumir otros organismos, ¿vale? Ahora, la última parte nos dice eso que son descomponedores, ¿no? Son microorganismos de y ciertos invertebrados que descomponen la materia orgánica muerta, reciclando nutrientes y devolviéndolos al suelo y al agua para que puedan ser utilizados nuevamente para los productores, ¿vale? Es decir, este proceso que tal vez muchos conocemos que es el reciclar, ¿no? Tal vez, por ejemplo, la gente que tiene compostas, ¿no? En su jardín, en un parque, es precisamente hecho utilizar cierta materia inerte para que recicle sus nutrientes y devuelva algo al suelo. Por eso muchos dicen que a lo mejor cuando comemos mandarina o naranja podemos tirarlas tal vez a algún parque, a lo mejor alguna planta, ¿no? Para que los mismos nutrientes de las cáscaras, de lo que quedó de la fruta, vuelva a reciclar todos esos nutrientes y se dirijan de nuevo a la planta, ¿no? En este caso al ecosistema. Entonces, a eso se refiere con componentes bióticos, ¿no? Son todos los seres vivos, se dividen en tres: productores, consumidores y descomponedores. Nosotros entramos tal vez en los últimos dos, ¿no? Porque también nosotros reciclamos, ¿no? También nosotros tenemos estos procesos, ¿no? Ya depende de cada quien de reciclar, de hacer compostas, de conseguir alimentos tal vez echados a perder para hacer ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero bueno, es para que la tierra sea más fértil, ¿no? Entonces, los componentes bióticos son todos los seres vivos que componen un ecosistema. Ahora, vámonos del otro lado, ¿no? Los componentes abióticos, ¿no? ¿Cuáles son los componentes abióticos? Los componentes abióticos, a diferencia obviamente de los componentes que son bióticos, pues son todos los factores no vivos que están en el entorno, ¿no? Pero que obviamente influyen en la vida del ecosistema. ¿Cuáles podrían ser estos factores, ¿no? O sea, ¿cuáles serían estos factores que obviamente proporcionan condiciones físicas, químicas, que obviamente son necesarias para los organismos sobrevivan y que desarrollen en sí mismas? Muy sencillas. Está el clima, ya está ahí, el suelo, el agua, la luz solar y la topografía, ¿no? Vamos a irnos igual un poquito con cada una. No son muchas tampoco, pero pues vamos a verlo, ¿no? En este caso, el clima. El clima es un componente abiótico porque el clima no está vivo, ¿no? Obviamente, pues aquí lo dice, ¿no? Incluye la temperatura, la humedad, la precipitación y los patrones de viento en el área.
Como ya les decía, bueno, la temperatura puede ser que sea una de las principales características de un ecosistema, ¿no? Porque gracias a la temperatura, gracias al clima, todos los seres vivos y todos los componentes que están vivos en ese ecosistema se adaptan a él, ¿no? La humedad, la precipitación, que ya lo decía yo, son las lluvias, y bueno, los patrones de viento, ¿no? En el área. Ahora, el suelo. El suelo también es muy importante, ¿no? Ya que lo dice muy bien. Comprende la composición química y física del suelo, ¿no? Por ahí de hecho hay una licenciatura, hay una materia, hay una rama que se llama geología. La geología estudia el suelo, ¿no? Todos los componentes químicos y físicos del suelo, ¿no? Obviamente, pues sí, aquí lo dice muy bien, ¿no? Incluye la textura, la porosidad y pues obviamente la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Es todo lo que el suelo puede brindarnos a nosotros o en este caso tal vez algún ecosistema, ¿no? Porque no quiero generalizar a que solamente sea terrestre, ¿no? También puede ser marítimo, ¿no? El agua, ¿no? Tanto la disponibilidad de agua como la calidad de agua son cruciales para los ecosistemas. Esto incluye cuerpos de agua como ríos, lagos, océanos y aguas subterráneas, ¿vale? Cuando veamos estos procesos de nutrientes y estos procesos de ebullición, de evaporación, vamos a ver qué hace que en la Tierra exista agua salada y agua dulce. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en unos lugares hay agua dulce? ¿Por qué en unos lugares hay agua salada? ¿Se podría sobrevivir con solamente el agua salada del planeta? No se podría sobrevivir. Eso lo vamos a ver para la siguiente sesión, ¿vale? Pero un componente abiótico es el agua, ¿no? La precipitación que hay también en un ecosistema, ¿no? En este caso, bueno, ustedes saben que no es lo mismo el agua que tiene un río al agua que tiene un océano, ¿no? O a lo mejor las aguas subterráneas que tal vez están abajo de nuestra ciudad. Entonces no es lo mismo, ¿vale? La luz solar. La luz solar también es un componente bastante importante para todos los ecosistemas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál sería la parte fundamental de estos ecosistemas? ¿Vale? Cuando dice la luz solar. Bueno, aquí nos dice, ¿no? La energía solar es esencial para la fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay nutrientes para el ecosistema. Y si no hay nutrientes para el ecosistema, por lo tanto, nosotros no podríamos sobrevivir, ¿no? Por eso lo dice aquí, es la base de la cadena alimentaria en los ecosistemas terrestres. Porque sin la fotosíntesis no hay nutrientes, ¿no? Y obviamente si no hay nutrientes, todos los organismos más allá de nosotros no van a poder reproducirse, no van a poder depredar, no van a poder hacer absolutamente nada porque no existirían nutrientes. El cuerpo, lo vamos a ver también después, el cuerpo, las células que tiene el cuerpo en un ser vivo se encargan de dirigir todos los nutrientes que nosotros absorbemos o de los que nos alimentamos, la digerimos y la esparcimos por todo el cuerpo. Entonces en este caso, si no hay fotosíntesis, no hay nutrientes, ¿vale? Ahora, topografía. ¿A qué se refiere la topografía? Por ahí, bueno, quienes estén en la ciudad, quienes no, bueno, hemos visto siempre que cuando arreglan una calle hay un señor como con un tipo tripié apuntándole a la calle y todos decimos, ¿qué rayos está haciendo este señor? Pues, ¿para qué sirve? Todos siempre hemos tenido la curiosidad de ver cómo se ve o qué se ve, ¿no? Entonces, eso es un topógrafo, ¿no? Entonces, la topografía aquí lo dice también bastante bien, la forma del terreno, ¿no? Es decir, tal vez las partes en las que están más altas, en las que están más hondas. Entonces, esa topografía nos ayuda a nosotros a saber cómo va a ser un ecosistema, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice la forma del terreno, como colinas, montañas, valles, también afecta a las condiciones locales. ¿Por qué? Vamos a centrarnos en la parte que dice colinas y montañas. Algunos, no sé, de ustedes, que tal vez haya viajado tal vez a alguna montaña muy grande, o que viva tal vez al lado de una montaña muy grande, se dará cuenta que el clima depende mucho, tal vez de la altura a la que esté. Es decir, aquí en Puebla hay una parte que se llama la Malinche, ¿no? Es una montaña que se puede subir, que de hecho tú como excursionista, tú como persona normal puedes subir. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la topografía, en este caso de la Malinche, va a depender ya no el ecosistema, pero sí va a depender la cantidad de aire, la cantidad de luz solar, tal vez la flora, tal vez la fauna, porque entre más estemos arriba, la presión también va a ser alta. Por lo tanto, entre más grande sea el suelo o el terreno, entre más alto esté, obviamente va a ser un poquito más difícil que un ser vivo pueda adaptarse a él, ¿no? Entonces, por eso hay algunos animales que sobreviven bastante tiempo en montañas, en colinas muy grandes, pero que solamente viven ahí, que no bajan al suelo, ¿no? Porque ya están adaptados a un clima, porque obviamente ustedes saben que, por ejemplo, un terreno grande, alto, hay más frío, ¿no? La temperatura baja.
Entonces, pues también son parte de esas características que tienen los componentes abióticos, ¿no? Entonces, bueno, por último, pues son los factores químicos, ¿no? Estos incluyen la concentración de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes en el aire y el agua, que era lo que yo les decía un poquito, ¿no? Obviamente, yo ahorita tomé el ejemplo de, por ejemplo, una montaña muy alta, pero no. Todos los ecosistemas tienen factores químicos, ¿no? Obviamente hay algunos que tienen más concentración de oxígeno, más concentración de dióxido de carbono, pero por ambos tienen nutrientes en el aire, ¿vale? ¿De qué depende? Del ecosistema. Por ejemplo, hay ecosistemas que lamentablemente, también lo vimos la semana pasada, han sido destruidos, han sido absorbidos por urbanización, han sido demolidos. Entonces, esos ecosistemas en específico bajan su nivel de oxígeno porque se talan árboles, se quitan plantas, el ecosistema se transforma para algo mal. Entonces, la concentración de oxígeno que tal vez habitaba en un bosque cuyo asentamiento de árboles había sido de 200 años, pero que en 3 años se podaron cientos de árboles, las plantas se secaron, no se cuidó. Entonces la concentración de oxígeno de ese ecosistema va a bajar radicalmente, ¿no? Al igual que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, tanto los ecosistemas como toda la biodiversidad dependen uno de la otra, pero no solamente entre ellos mismos, sino también como nosotros como ser humano, ¿no? Es decir, nosotros también ahorita mismo tenemos la capacidad de transformar tanto un ecosistema como poder nutrirlo o poder destruirlo, ¿no? Entonces, eso son los componentes como tal de unos de los ecosistemas, ¿no? Entonces, aquí termina la sesión número 2. Es un poquito corta porque la sesión va muy de la mano con biodiversidad. Solamente es para que quede un poquito más claro, ¿no? Esta pirámide que vamos a trabajar, en el que el más grande son la biodiversidad y el más pequeño va a ser pues la célula, el componente principal de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, solamente esta era como un plus hacia la sesión número 1 para que quede bien claro lo que son los ecosistemas, las características, la biodiversidad, las características de la biodiversidad. Acuérdense, los ecosistemas, pues como tal, es el conjunto de seres vivos que habitan tal vez en un determinado lugar, ¿no? Y el conjunto de ecosistemas, pues es toda la biodiversidad que existe en el planeta, ¿no? Todos los seres vivos que habitan en el planeta son parte de la biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte ya no hay nada que decir. Simplemente gracias por estar aquí. Sinceramente me gustó ya más como grabar solo mi voz ¿cómo se llama? En ciencias. Entonces yo creo que así lo voy a dejar. Yo creo que para ciencias lo voy a dejar así. Yo creo que para matemáticas también ya lo voy a cambiar para que tal vez sea un poquito menos aburrida o bueno, no sé. Pero lo voy a pensar. Entonces, de nuevo, les pido perdón. Les digo, a veces las primeras sesiones, a veces las primeras clases son un poquito tediosas, pero más adelante vamos a hacer lo posible para que sean más entretenidas. Vamos a ver videos. Bueno, no vamos a ver, ¿verdad? Porque no sé quién en este caso me está viendo, quién me está escuchando. Pero tú, amigo o amiga que me estás escuchando, voy a tratar de que las clases sean más dinámicas. Voy a ver la manera de que puedan participar. Entonces, pues bueno, hasta ese momento yo me despido por el día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo por estar aquí y les agradezco muchísimo, ¿vale? Entonces nos vemos la siguiente semana y bye.